Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están recibiendo en sus hogares, en sus salas, en sus lugares de estar, con la familia seguramente, pero también a las congregaciones que están hoy en día recibiéndonos en Estados Unidos, en la República Mexicana, en los diversos grupos, lugares. Ya hay varias iglesias que ya reabrieron sus puertas, gracias a Dios, pero todavía hay algunas que por diversas circunstancias no lo han hecho. Y les damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de este canal de las Naciones para Cristo. Hoy en día quiero compartir con los presentes un tema que he titulado "No duerme el que cuida al remanente". No duerme el que cuida al remanente. Y quisiera que leyéramos juntos el Salmo 127, versículo 1 y 2. Dice la Escritura de la siguiente forma: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Vuelvo a leer nuevamente el versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, dice este texto. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su ayuda y enseguida vamos a entrar en materia en este tema del día de hoy. Señor y Dios, te damos gracias por la vida que nos permites en esta mañana. Gracias por la oportunidad de un nuevo día, una oportunidad más de escuchar tu palabra, de alabar tu nombre. Quiero rogarte, Señor, hoy tu bendición para este estudio, este mensaje para los cientos de personas que están recibiéndolo, Señor. Yo te pido que tú hables a cada uno, que hoy podamos entender esta verdad, que no duerme el que cuida al remanente, que podamos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y nuestras vidas, Señor, puedan ser guiadas a ti de una manera más correcta y más pronta. Padre, háblanos por favor en esta mañana, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este texto nos da dos verdades muy importantes y esenciales. La primera es que si Dios no está edificando nuestras casas, dice la Escritura que en vano trabajan los que la estamos edificando. No importa cuánto nos esforcemos, no importa cuántas medidas tomemos, si el Señor no es nuestra guía, si el Señor no es nuestro escudo, difícilmente vamos a poder tener éxito en esta empresa. Dice el verso 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. No importa qué tanto hagamos, no importa de qué forma proveamos las cosas, dice la Escritura, pues que a su amado dará Dios el sueño. Una característica de la Escritura es que el Señor nos da unas palabras de aliento siempre en momentos de dificultad, en momentos de tensión, en momentos de angustia. Y estos días que estamos viviendo son particularmente temas y son días que han traído muchos temas por muchos medios en los cuales ha venido incertidumbre y ansiedad a la vida de muchos, incluidos también los cristianos. Por eso este tema lo he titulado "No duerme el que cuida al remanente", y quiero hablar en base al libro de Esther acerca de la historia que ocurre en este libro para mirar cómo Dios siempre está al tanto de todo, aunque parece que no. Hoy en día, con lo que estamos viviendo a través de esta pandemia, cómo ha transformado nuestra vida esta situación, la nueva normalidad que le han llamado, con la reciente noticia de que México va a producir la vacuna y también algunas noticias de que en Estados Unidos se podría forzar a las personas a que tuvieran que vacunarse con peligro o con riesgo de cárcel si no lo hicieran, por ejemplo, el estado de Nueva York. Así parece que lo afirmaron, aunque todavía no es una ley, pero hay nubarrones que se siembran, que se ven a lo lejos, y muchas personas han empezado a preguntar qué va a ocurrir, qué va a pasar, cómo debemos de reaccionar, qué tenemos que hacer, cómo debemos actuar ante esta situación. Quiero que entendamos hoy una cosa: no duerme el que cuida al remanente. No duerme el que cuida al remanente. Dios no está ajeno a todo esto, Él tiene todo bajo control, y hemos visto cómo esta situación también ha hecho que muchas personas vengan a Cristo.
ha despertado el interés espiritual al darse cuenta que las cosas materiales son tan vanas, tan superfluas, que pueden tan rápido dejar de ser importantes, que de verdad esto también ha traído bendiciones, porque Dios está guiando las cosas para bien. No quiere decir que Dios haya permitido, no quiere decir que Dios haya mandado esta situación, simplemente Él usa las decisiones de los hombres, buenas o malas, para glorificar su nombre, y esta no va a ser la excepción. El libro de Esther, el cual hoy quiero abordar, vamos a leer varios versículos de este libro, es un libro controversial por varias razones. La primera razón es porque en este libro no aparece una sola vez la palabra o el nombre de Dios. Es el único libro de la Biblia en el cual no aparece el nombre de Dios una sola vez. Y la segunda razón por la cual este libro es controversial es que algunos lo han denominado que es un libro nacionalista, que hace ver a los judíos como una raza superior o favorecida y que los enemigos nunca van a prevalecer contra ellos. Y esas razones han hecho que algunos dejen al libro de Esther de lado y no lo consideren como un libro pues válido, pero la verdad es que está en la Escritura. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y este libro también tiene mucho que enseñarnos, como veremos, y vamos a mirar esta verdad de que cuando aún el pueblo de Dios en este momento se encontraba completamente pues dominado, porque estaban cautivos, de hecho estaban dispersos por todo el mundo conocido de este entonces, cuando el reino de Media Persia era el que estaba gobernando. Sin embargo, Dios siempre estuvo al tanto de todo y en el momento indicado Dios proveyó la salida y Dios proveyó la solución cuando parecía que ya no había absolutamente ninguna. Vamos a mirar, primeramente, hay un objetivo en este estudio. El objetivo va a ser ministrar fe, confianza y valor en medio de la adversidad de que estamos rodeados y ante la incertidumbre de lo que está por venir. Muchas palabras se dicen, muchas cosas se hablan. La verdad es que más que estar enterados por las noticias o por lo que la gente piensa o por lo que las conspiraciones nos quieren decir, tenemos que mirar a la Escritura cada vez más si no queremos que nuestra vida y nuestra brújula espiritual se pierda en medio de la situación que hoy estamos viviendo. Vamos a leer el libro de Esther, capítulo 2, versículo 9. Esther, capítulo 2, versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Brevemente doy el contexto. Asuero, que era el rey del reino de Media Persia, el reino mundial, lo que fue Babilonia, fue después destronado por lo que fue Media Persia, que eran dos reinos realmente, Media y Persia, y se conjuntaron en uno solo. Y dice la Escritura que después de algunas situaciones que tuvo el rey con su primera o inicial esposa, reina Basti, ella, al no haberse sujetado al rey, él mandó la desbancó de alguna forma, le quitó su lugar y mandó traer diversas doncellas para poder tomar una nueva esposa que sería la representante. Los reyes tenían concubinas, tenían de hecho varias, pero había una que era la reina o la que se presentaba públicamente cuando el rey tenía eventos donde eran invitados dignatarios, gobernadores de otras provincias, y en este caso Esther, dice la Escritura, que era judía, era del pueblo judío, pero dice la Escritura en el verso 10 que aún después de que Asuero la escoge, ella no declara su pueblo ni su parentela. ¿Por qué Mardoqueo, que no era su padre, sino que era su tío, le había mandado que no lo declarase? Y podemos ver varias cosas en todo ello. Vamos a mirar cómo Dios honra a los que lo honran. Y vamos a mirar cómo también en la vida de Esther hay una cuestión muy importante de la sujeción, siendo ella mujer, siendo ella una joven que había quedado huérfana y que su tío la adoptó como hija. Ella se sujetó y no importaba que ella fuese reina, no importaba que ella tuviese ya una autoridad mayor que era el rey, ella seguía honrando a su tío porque sabía que su tío era alguien puesto por Dios para guiarla y para hacerle cumplir los propósitos de Dios en su vida también. Y en este caso,
Mardoqueo, de una manera muy sabia y guiada por Dios ciertamente, le dijo a Esther: no declares tu pueblo ni declares cuál es tu parentela, a menos que sea necesario. ¿Por qué? Porque los judíos siempre han sido perseguidos, y en este caso recordemos que en este tiempo el pueblo del cual provenía ella pues no era de la provincia, no era de Susa, la capital, ni era una mujer favorecida tampoco, ni era rica, sino que era una mujer sencilla, pero que Dios le dio gracia para alcanzar un lugar muy elevado y para alcanzar una posición de honra y de privilegio dentro de este reinado. Vamos a leer los versículos 19 al 23. Vamos a seguir viendo acerca de esta situación, cómo es que ella llega a este reinado. Dice el verso 19: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. En primer lugar, miramos cómo surge una conspiración en contra del rey. Se entera Mardoqueo, la cual lo dice a su tío, Mardoqueo se entera, él lo comenta a su sobrina Esther, y Esther lo comenta en nombre de Mardoqueo. Mira, hubo un hombre tal en tu reinado que me dijo esto de dos eunucos que están conspirando contra ti. Querían ponerle la mano encima, seguramente para matarlo o hacerle algún daño. Fue denunciado y se encontró, después de investigar, que era cierta la conspiración, y los hombres fueron ahorcados. Aquí vemos también cómo tanto Mardoqueo como Esther estaban honrando al rey. Este es un punto muy importante ahora también, porque en las situaciones que estamos viviendo por causa de la pandemia, algunas personas a veces se han puesto o han dicho que es bueno o es mejor estar en contra de la autoridad, o que no hay que hacerle caso, no hay que honrarlo, sino hay que hacer lo que Dios nos dice. Y esto es una situación importante de comentar y de decir también, porque la Biblia sí nos manda sujetarnos a las autoridades siempre y cuando nos pidan algo que sea un pecado, o nos pidan hacer cosas que sean contrarias a la Escritura. Pero de ahí en fuera, aquí vemos cómo tanto Mardoqueo como Esther hicieron lo que un buen ciudadano haría: denuncian una conspiración, libran al rey de la muerte. No decían, bueno, es que como el rey no es judío o no es cristiano, ¿verdad? Podríamos pensar, no tenemos por qué sujetarnos a él. Dice la Biblia en Romanos 13 que todas las autoridades fueron puestas de parte de Dios, y que las que hay por Dios han sido establecidas, y que los que resisten a la autoridad acarrean condenación. Hay que ser muy sabios para saber en qué momento sí oponerse, pero en qué momento no hay que hacerlo también. Y debe de haber una guía de parte de Dios para no entrar en un mal testimonio hacia las personas, o entrar en una confrontación innecesaria que puede hacer más mal que bien. Después de esto también ocurre que surge una autoridad muy poderosa que llega al reinado de Media y de Persia, un hombre llamado Amán. Amán era un político que no era bueno moralmente hablando, tal vez era muy astuto políticamente, pero lamentablemente, como muchos políticos, a veces no llegan por las mejores razones ni con los mejores motivos. Y dice la Escritura que este hombre Amán pertenecía al pueblo de Amalec. Vamos a leer Esther capítulo 3, versículo 1. La Biblia solamente nos dice que este hombre fue engrandecido, no nos dice las razones. Esther capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice la Escritura: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Aquí tenemos dos puntos de contraste. Mardoqueo honró al rey, pero cuando este hombre Amán, que dice la Escritura que era Agageo, ¿qué es Agageo? Agageo quiere decir que viene del pueblo de Agag.
Agag o Agageo eran aquel pueblo que estuvo en guerra contra Israel. Se acordará aquel episodio cuando Samuel pues manda a Saúl, ¿verdad? Le dice que debe hacer guerra contra Amalek, y había un rey llamado Agag ahí también. Bueno, este hombre era parte de este pueblo que era un enemigo abierto de Dios, pero Mardoqueo no quiso arrodillarse porque lo que este hombre pedía no era un reconocimiento de autoridad, lo que él pedía más bien era una pleitesía o una adoración. Y debe hacerse una diferencia entre esto, porque se puede decir, ya ves, Amán no honraba la autoridad porque cuando se le pidió que se arrodillara no lo hizo. Sí, pero lo que este hombre pedía, número uno, era una persona cuya vida y cuya razón de ser por la cual había estado ahí era conocida, pues era un hombre que era una persona perversa, como lo veremos más adelante. Él lo que quería era tener la humillación de los demás, no el derecho o respeto que merecía una investidura, lo cual es correcto poderlo otorgar, como dice la Escritura en Timoteo, cuando nos pide que oremos por las autoridades y pidamos por ellas a fin de que vivamos quieta y reposadamente dentro de la sociedad. Versículo 3 del capítulo 3, versículo 3 y 4, dice la Escritura: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Fíjese cómo aquí había un conflicto de autoridad y aquí Mardoqueo no se sujetó. Versículo 4: aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Aquí tenemos ya una cuestión de conflicto para Mardoqueo. Algunos ya sabían que él era judío, y cuando Amán supo que era judío, e incluso otras personas que sabían que era judío, y sabiendo, la semana pasada se compartió un tema que se llamó Librados del horno de la aflicción, y precisamente se habló de cómo otros judíos en un reinado anterior en Babilonia no quisieron honrar precisamente a otro rey porque pedía una adoración que solamente merece Dios, y Dios los honró. Y aquí vemos cómo Mardoqueo hace lo mismo. Él no era un dicho del rey, sí, pero lo que pedía no era ya correcto. Lo que estaba pidiendo ya era un conflicto para la conciencia y para lo que él sabía de parte de Dios también. Mardoqueo es un tipo del pueblo de Dios. Mardoqueo es un tipo del cristiano que en la tierra, que en la sociedad va a verse enfrentado constantemente a situaciones en las cuales tiene que decidir cómo actuar. ¿Qué hace usted cuando es invitado, cuando es llevado a hacer cosas que tal vez la Biblia le prohíbe, que tal vez la Biblia condena o que abiertamente son pecado? ¿Cede ante ellos? ¿No dice nada? Simplemente dice, bueno, al lugar que fueres, haz lo que vieres, o no sé, ¿qué hace usted? Mardoqueo nos da un ejemplo de cómo es importante mantener principios y tener valores claros delante de las circunstancias que se nos van presentando en nuestra vida. Puede que solo se le presenten a usted, pero puede que no, o puede que le toque ver a otros también. Y si no apoyamos también a aquellos que se paran por Dios, al no apoyarlos puede que un día también estemos rompiendo el propio apoyo y soporte para nosotros. Hoy en día hay muchos movimientos que están procurando el aborto, que están procurando el matrimonio entre personas del mismo sexo, ambas cosas que la Biblia condena como pecado. No me interesa quién diga algo diferente o qué piensa la sociedad. Las leyes no las hacen los hombres, las hace Dios. Y cuando los hombres y los gobiernos se sujetan a las leyes de Dios, es cuando podemos vivir quieta y reposadamente. Pero cuando los hombres empiezan a querer transformar en leyes situaciones aberrantes o contra naturaleza, es cuando empiezan a ocurrir los problemas. Y es cuando tenemos que ponernos en práctica en nuestros propios valores, cuando tenemos que sustentarlos y tenemos que mantenerlos firmes. Este evento de Mardoqueo empezó a dictar toda una situación que transformó la vida de él, pero también la vida de Esther, y vamos a ver cómo esto fue usado para glorificar el nombre de Dios de una forma. Versículos 5 y 6 de Esther capítulo 3. ¿Qué ocurrió? Dice la palabra de Dios: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Porque le digo que era un hombre perverso. No le bastaba
tomar una venganza contra este hombre, porque él podría haberlo hecho fácilmente, lo podría haber matado, podría haber hecho cualquier cosa que quisiera contra él. Sin embargo, dijo no, no contra él, contra todo su pueblo. ¿Y qué hizo? Que empezó a tramar un plan para destruir a todo el pueblo de Mardoqueo. En la historia siempre ha habido eventos que han puesto al pueblo de Dios en jaque, podríamos llamarle, en un peligro de muerte, en un peligro de destrucción. Pero Dios, de una u otra forma, siempre ha estado ahí, porque no duerme el que cuida al remanente. Porque Dios siempre está a la mano y siempre está cercano, y eso también hace que el pueblo de Dios pueda buscarlo. Esto nos enseña cómo el ser diferentes también provoca la ira o el malestar de las demás personas. Cuando una persona quiere caminar con Dios, cuando es cristiana, cuando empieza a poner los valores de la Escritura y los valores de la Biblia antes de sus propias decisiones o lo que la gente piensa, va a haber problemas. Y esto es importante que usted lo comprenda, porque ser cristiano es algo más que únicamente oír la palabra o decir acepto a Cristo, o orar o hacer algunas cosas más que los cristianos hacen, sino que implica también poner en práctica nuestros principios y valores y dejar bien en claro hacia dónde estamos caminando nosotros también. Mardoqueo sabía claramente lo que debía de hacer, y él se dispuso a seguir adelante en esta situación sin importar las consecuencias que pudieran venir. Y esto es algo complicado hoy en día, porque muchas personas hoy en día son cristianas mientras esto no les represente un riesgo. Son cristianas en tanto no les cause molestia, en tanto no les provoque una situación en la que tengan que poner en riesgo su trabajo, una amistad o perder recursos económicos, no lo sé. Qué difícil es, pero Mardoqueo nos enseña que esto necesita algo diferente para vivir. Necesita principios y valores bien claros. Versículos 7 y 9. 7 al 9 de Esther capítulo 3, dice más la Escritura: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. La palabra Pur significa suerte, una palabra hebrea. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar, dice la Escritura. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Dice la Escritura que esto era una costumbre que se tenía con los gobernantes de provincias o con la gente importante. Se lanzaba una suerte, y dice la Escritura que tocó en el mes 12º, y dice la Escritura que Amán entonces empezó a traer su conspiración. ¿Qué hizo? Le dijo al rey que había un pueblo que no le convenía que viviera, que era un pueblo que no proveía nada, pero el punto muy importante: sus leyes son diferentes, dice el verso 8, a las de todo tu pueblo, y no guardan las leyes del rey. ¿Es cierto que las leyes del pueblo judío eran diferentes? Sí, sí eran diferentes en varios sentidos. ¿Es cierto que no guardaban las leyes del rey? No era cierto, sino que no podían guardar o no querían guardar las leyes irracionales, que es lo mismo que ocurre hoy cuando los cristianos tenemos que oponernos al aborto, al matrimonio del mismo sexo, tenemos que oponernos a la legalización de prácticas y costumbres que se van a estar buscando legislar o de alguna forma querer pasar como leyes, como la pedofilia y cosas más que vienen en un futuro cercano. Tenemos que ponernos firmes, tenemos que tener valores, principios, y aunque nuestras leyes por las cuales nos guiamos sean diferentes, no podemos quedarnos parados en medio o decir simplemente pues no es problema mío. Claro que sí, porque la Biblia dice que los cristianos también somos sal de la tierra, y la sal es el elemento que previene de la corrupción. En la carne, en los alimentos, la sal hace que no se corrompan. Si la sal pierde su sabor, o sea, si el cristiano pierde su esencia, pierde sus valores, sus principios, si empieza a venderse al mejor postor o empieza a dedicarse a servirse a sí mismo para su comodidad, para su provecho, en ese momento, dice la Biblia, la sal no sirve ya más para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Qué
Qué importante es esto. Pero también dijeron en el verso 8, dice que no le beneficiaba el dejarlos vivir. No sabía obviamente Amán que por causa de Mardoqueo tal vez el rey Asuero seguía vivo hasta ese momento. Y eso vamos a ver cómo después va a salir a colación de todo lo que va a ocurrir en este asunto. Y dice la Escritura que incluso Amán ofreció dinero. ¿Cuánto dice la Biblia? Dice la Escritura 10,000 talentos de plata. Hace 2 semanas se compartió un tema donde se habló acerca de los talentos. Y se acordará que un talento era una cantidad muy grande, eran aproximadamente 32 kilogramos en peso. Y dice la Escritura que este hombre, Amán, este hombre perverso, ya estaba dando dinero, ¿verdad?, para sobornar, para ganar el favor del rey, para ganar de alguna forma que pudiera pasarse lo que él quería. Qué terrible. Él quería subsidiar la empresa, también sabiendo, Amán no era tonto. Él sabía que cuando él pudiera hacer esto que él quería, iba a confiscar los bienes de todos aquellos de este pueblo e iba a recuperar con creces lo que él hubiera invertido. No crea que lo hizo solamente por odio. Las personas tienen un plan, es un plan macabro que hay detrás de todo ello cuando planean destruir al pueblo de Dios. Versículo 10 al 15. Vamos a mirar qué ocurrió. Amán fue puesto en grande honra. Vamos a ver verso 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Este verso nos deja ver cómo a veces los dignatarios, los gobernantes pueden prácticamente así poner un pueblo o un país en manos de otro y dejarlo que haga y deshaga. Gracias a Dios que no duerme el que cuida al remanente, sino si este mundo fuera únicamente gobernado por los hombres sin intervención de Dios, qué terrible sería. Verso 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Imagínense qué aliciente para toda la gente. Si despojas a un judío, lo matas, te vas a poder quedar con su casa, sus posesiones. Terrible. Verso 14. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Qué tremendo. ¿Se imagina usted? No pongamos un pueblo, que alguien dijera que van a perseguir una familia, que van a perseguir a la gente de toda una colonia simplemente. Qué terrible sería, porque además había el aval de la autoridad, había el aval del gobierno para hacerlo, lo cual hacía que si alguien hacía un daño a los judíos, no iba a ser un delito, no iba a ser una situación que fuera a ser después castigada. Tenían toda la autoridad para poder despojar y para poder destruir a este pueblo. Es obvio que detrás de esto no solo estaba Amán, sino el enemigo de las almas de los hombres, que sabía que de ese pueblo nacería el Mesías. Sí, no era nada más así. Siempre hay capas que se van descubriendo, y generalmente lo que nosotros vemos es la capa inicial, la que está delante de nosotros. Pero la Escritura nos enseña que había un plan más arriba de esto. Si no había pueblo judío, no iba a haber Mesías, no iba a nacer Jesucristo. Y si no nacía Jesucristo, pues Satanás iba a lograr de alguna forma su gran cometido. Así que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es importante que usted aprenda esto para no tomar represalias personales, para no guardar rencor contra personas que le aflijan o le causen dolor con sus palabras, decisiones o acciones. Detrás de toda esa maldad y todo ese actuar está el enemigo del alma, el cual sabe que si a una persona le produce daño, pero luego consigue que la otra se amargue y se destruyan mutuamente, pues se van a perder las dos. Y es lo que él busca.
Cuando entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, podemos separar las cosas, y por eso la Biblia nos pide que aún oremos por nuestros enemigos. Por eso aún la Biblia nos pide y nos dice que debemos de tener cuidado y debemos de perdonar siempre y debemos de aún orar y bendecir a aquellos que nos ultrajan. ¿Por qué? Porque detrás de esas personas hay un plan para que tu alma se pierda, para que mi alma se pierda, para que los cristianos no puedan hacer la voluntad de Dios y para que ninguno se ha llevado a la presencia de Dios, sino que todos se pierdan eternamente. Dice la Biblia que el príncipe de este mundo, el cual engaña al mundo entero, dice la palabra de Dios que está buscando y que ha engañado al mundo para que haga conforme a la voluntad que Él quiere que la gente viva y tenga. Entonces recuérdelo mucho. Él sabe que si consigue que lo perdamos de vista, si vivimos ignorando que hay Satanás, que existe y que él usa personas, vamos a empezar a tomar la guerra contra personas, contra individuos, cuando lo que tenemos que hacer es armarnos de las armas de luz, usar la oración, usar el ayuno, usar el amor, vencer con el bien el mal y no usar el mal para pelear contra el mal, porque esa es una batalla que nunca se va a ganar. Es lo que Satanás quiere. Entonces tenga usted mucho cuidado. Cuando ocurra algo en contra de usted, no tome represalias personales. Siempre en su corazón perdone, ore y pida a Dios que le ayude. Haga lo que está a su alcance. Vamos a ver cómo ellos no solamente oraron y ayunaron, también lo hicieron, pero también hubo ocasión de pasar a la segunda etapa, que ya fue las herramientas que Dios también provee en la sociedad, también se pueden utilizar. Por eso este libro es muy importante de comprender. Esther capítulo 4 versículo 1. ¿Qué ocurrió cuando se entera Mardoqueo de esta situación? Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, dice la escritura, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¿Qué implicaba para Mardoqueo esto? La destrucción no solo de él, de su familia y todo su pueblo y todo lo que ellos sabían. Versículo 2. Vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Sabía que no podía entrar y entonces él va a buscar a quien cree, pues a Esther. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza eran la cama de muchos. O sea, no solamente lo ponían un tiempo como ocurría cuando alguien rasgaba sus vestiduras, sino que era la cama de muchos. ¿Por qué? Porque estaban sus días contados literalmente. Y vinieron las doncellas de Esther, verso 4, y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Cuando Esther se entera, dice, bueno, ha de haber pensado, pues yo aquí estoy en el palacio, pues, híjole, pues qué triste, ¿verdad? Pobre de mis hermanos, pobre de mi familia, de mi tribu, de mi pueblo, pero bueno, por algo aquí Dios me quiso librar, ¿verdad? Pero cuando le envía a Mardoqueo vestidos, dice la Biblia que él no los aceptó. Él entendió que si él no hacía algo, lo que estuviera a su alcance, a lo mejor no podría hacer mucho, ¿verdad? Pero él no quiso aceptarlo, no quiso pensar, bueno, es problema de otros. Bueno, es problema de fulano, de sultano. Hoy en día que tenemos tantas cargas y necesidades de orar, puede existir la tentación de pensar, bueno, es problema de él, a mí Dios me guardó. Bueno, él se enfermó, a mí Dios me guardó. Bueno, él tiene esta necesidad, pero a mí Dios me ha guardado. Tal vez el dolor de otros, tal vez la aflicción de otros sea la forma en cómo Dios quiere alcanzar tu vida para que te vuelvas sensible, para que también tú puedas cumplir su voluntad. Por eso nunca debemos de desechar, o quizás Mardoqueo pudo haber pensado, bueno, pues yo le pido a Esther que me guarde, que me ayude, que diga que soy su tío y me libran, porque pues ni modo que me vayan a matar siendo yo el tío de la reina, ¿verdad? Pero Mardoqueo no hizo nada de eso. Él rasga sus vestiduras y no permite que el dolor lo ofusque, sino que empieza a actuar. Esther capítulo 4 versículos del 5 al 12. Fíjese lo que ocurrió ahora. Un ejemplo de actuación. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía. Y porque estaba así, ella no tenía una noticia clara de qué había ocurrido.
Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Viene el conflicto más fuerte. Le dice: mira, esto pasa, nuestro pueblo va a ser destruido, tienes que ir ante el rey y tienes que decirle, tienes que explicarle lo que ocurre para que se haga algo a fin de que no venga esta destrucción para con todos nosotros. Pero le dice Ester: bueno, es que no puedo ir nada más así. Nadie podía llegar al rey nada más porque quería, ¿verdad? Ni aún ella siendo mujer. Recordemos que además el papel de las esposas, aunque fueran reinas, pues era muy diferente a lo que hoy se conoce y se tiene. Tenía que haber una llamada directa del rey para que alguien pudiera presentarse y dirigir una palabra, y Ester sabía que de hacerlo, la única solución que podría tener Ester implicaba la muerte. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Ester? ¿Qué habrá pasado en su mente? ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá pensado? ¿De qué forma? No sé. Sería muy difícil considerarlo, pues solamente quien está en sus zapatos en ese momento entiende y sabe la angustia y la aflicción que puede estar ocurriendo. Vamos a ver cómo también la Escritura nos enseña aquí cómo el servir a Dios implica pagar un precio. Y esta no es la excepción, aún para alguien de un papel o de la talla como era una reina en este momento. El precio a pagar siempre será muy alto, y las consecuencias de caminar con Dios y servirlo no van a ser la excepción. Mardoqueo, sabiendo que Ester podría tomar la tentación de no hacer nada, finalmente ya estaba a salvo, ¿verdad? Versículo 13 del capítulo 4, le manda entonces una palabra. Dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, vea la mentalidad de Mardoqueo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Es impactante mirar cómo Mardoqueo, aunque había un decreto de muerte para todo su pueblo, él tenía una confianza. Mira, respiro y liberación vendrá no entiendo cómo, no tengo la más remota idea, no se me ocurre nada, pero de alguna forma va a venir un respiro para el pueblo. Y tú y la casa de tu padre van a perecer porque no hicieron lo que tenían que hacer. Como dice la Biblia: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. A veces Dios nos pone delante de situaciones en las cuales tenemos la oportunidad de hacer el bien a otros. Y dice la Escritura claramente que es un deber no negarse a hacer el bien a quien es debido. Son varias circunstancias que ahorita no vamos a explicar. No toda la gente a veces merece hacerle el bien. Y también dice: cuando tuvieres poder para hacerlo. Si hay la persona adecuada, si hay la oportunidad adecuada y tienes los medios adecuados, la Biblia te manda que hagas el bien. Y Ester podría haber pensado: pues yo estoy librada, pero Mardoqueo le dijo: mira, no pienses que por estar ahí vas a ser librada. Dios va a hacer algo, no sé, no tengo la más mínima idea, pero Dios va a traer algo y tú vas a recibir una consecuencia. Mardoqueo sabía que la provisión de Dios sería patente, pero también sabía que el juicio de Dios podía venir sobre Ester si ella se negaba a actuar de la forma correcta. Esto es algo similar a lo que ocurre cuando Dios nos llama a tomar su causa y a arriesgarnos por ella. Hay personas que conocen la Biblia, saben lo que es el cristianismo, conocen gente cristiana, pero no quieren tomar la decisión de caminar con Dios porque saben que hay que pagar un precio y no lo quieren pagar. Saben lo que implica caminar con Dios, pero simplemente no lo quieren hacer
porque no quieren tomar el riesgo que va a implicar caminar con Cristo. Y piensan que de alguna forma, al mantenerse al margen, dicen, bueno, pues yo mejor no digo que soy para no recibir consecuencias, y piensan que de esa forma van a poder evadir la situación que va a venir en el futuro. De ninguna forma va a ocurrir eso. En la Biblia de las Américas, no sé si tenemos por ahí la frase, la Biblia de las Américas traduce esa parte cuando dice en el versículo 14, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? La Biblia de las Américas traduce, ¿y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? ¿Qué sabes tú si a lo mejor Dios permitió que te escogiera Asuero para que precisamente tú estuvieras ahí para este momento? Es decir, que Dios tiene un propósito en todo y que en el reino de los cielos no hay coincidencia, y menos para los que caminan con Él. Nadie de los que estamos en Cristo, nadie estamos de gratis o estamos por coincidencia o porque decidimos. Siempre hay una situación en que Dios toma control de las cosas. Y en esta situación dice la Escritura, ¿quién sabe si para una ocasión como esta fue que llegaste? No te duermas en tus laureles, no descanses pensando que ya estás librado, que qué bueno que a ti no te pasó. Tal vez Dios ha permitido que a ti no te pase algo para que bendigas y para que ayudes a otros, para que seas brazo fuerte para el que no lo tiene, para que seas guía de los ciegos, para que seas ayuda al que no la tiene, para que des esfuerzo al cansado. Entonces, mucho cuidado con esta situación, porque yo sé que Dios nos ha guardado. Gracias a Dios, creo que de la iglesia que nosotros estamos guiando, de alguna forma ministrando, ha habido prácticamente muy pocas muertes por esta situación del coronavirus. Pero no quiere decir eso que, bueno, ya fuimos librados porque somos los mejores o porque somos especiales ante Dios. Tal vez Dios nos ha librado, pero es para que hagamos un servicio a otros. Es para que podamos servir, para que podamos ministrar en otras necesidades y no solamente decir, gracias Dios porque tú me has librado a mí. Gracias Dios porque soy tu hijo, soy tu preferido y me has guardado. No, Dios tiene planes y tal vez Dios le permitió a Esther, y vemos que así va a ser de hecho, le permitió llegar hasta ese punto porque había un propósito en todo lo que iba a ocurrir. Recordemos que nosotros no conocemos el futuro, no se le olvide esto, pero si usted pone su confianza en Dios, recuerde, Dios ya sabe lo que va a ocurrir. Dios sabe qué va a pasar con esta situación del virus, Dios sabe perfectamente si esto va a empeorar, si esto va a mejorar, solamente Dios lo sabe, ni usted ni yo lo sabemos. Por eso lo mejor es adherirnos al plan de Dios para nuestra vida, porque Él tiene todo perfectamente trazado. ¿Cuándo? Dejamos que Él haga su voluntad en nosotros, cuando permitimos que su palabra nos guíe y cuando empezamos a ser guiados por la Escritura, es cuando entonces el Espíritu puede ministrarnos para tomar las mejores decisiones. Vamos a seguir viendo capítulo 15. Esther entendió que no tenía mucho que hacer. ¿Cómo iba a vivir ella? Imagínese, sabiendo que todo su pueblo fue muerto y ella no, porque no se arriesgó cuando todos estaban en peligro de muerte. Lo primero que Esther hace es convocar a un ayuno. Aquí vamos a ver cómo los grandes males precisan de grandes soluciones. Verso 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Estas palabras, si perezco, perezca, me recuerdan a los amigos de Daniel, precisamente, que dijeron, mira rey, no te vamos a responder sobre lo que nos pides, que si vamos a inclinarnos, no nos vamos a inclinar. Nuestro Dios nos puede librar, y si no nos libra, de todo modo nos vamos a inclinar. Eso se llama tener principios, se llama tener valores, se llama tener en claro de dónde vengo y hacia dónde voy, y no dejarme deslumbrar o no reblandecerme por la presión que hay afuera. La vida, que es lo más preciado que tenemos en esta tierra, dijo Esther, ayunen por mí, también yo voy a ayunar. Ahora, no era un ayuno cualquiera, eran 3 días sin comida ni bebida. Es el único ayuno, junto con otro que hizo Pablo por ahí también cuando vino el momento de su conversión. Son los únicos ayunos que vemos en la Biblia donde además del alimento se suprime el líquido también,
Para aquellos que saben, que son médicos, tienen conocimiento, sabrán que nuestro cuerpo puede vivir fácilmente varias semanas sin alimento y no tiene ningún problema, hasta el contrario, a veces beneficia al cuerpo lejos de dañarlo, pero sin el líquido ya no. El agua, nuestro cuerpo es prácticamente 70% agua, es líquido, y cuando el líquido falta, empieza a haber rápidamente situaciones de colapso en nuestros órganos. Pero bueno, era tal la situación que la muerte estaba para todos ahí, que dijo, bueno, pues ayunen por mí 3 días, ni agua ni comida. ¿Se imagina usted cuando tenían sed? Fácilmente a las 3 horas, 4 horas tendrían sed. ¿Qué estarían pensando? Va a ir Esther a presentarse ante el rey, vamos a orar. Y seguramente pasó un día, 24 horas, 36 horas, 2 días, la sed seguía estando fuerte, tremenda, terrible. Obviamente para hacer un ayuno de este tipo, las personas no pueden estar haciendo actividades físicas normales, tienen que recluirse prácticamente para poder economizar al máximo su cuerpo, el líquido que tiene también, si no puede venir un colapso por falta de líquido. Pero ayunaron, buscaron a Dios, sabían que esto era una guerra espiritual, sabían que era una guerra no únicamente contra Amán o contra un decreto, sabían que por encima de estos decretos, que por encima de esta situación estaba una lucha y una guerra espiritual, y que las armas de nuestra milicia no son carnales. No era ir a ver, pues manden a hacerle algo a Amán o háganle daño a su familia para que cambie. No. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios, pero son armas que afectan el mundo espiritual. El ayuno, acompañado de la oración, es una de las herramientas y de las armas más poderosas que los cristianos tenemos para poder hacer que venga el reino de Dios a la tierra. Hay una guerra, recuérdelo, muy importante, antes de actuar, antes de tomar decisiones importantes en su vida, en su matrimonio, en su familia, situaciones importantes que van a traer o van a darle un golpe de timón a su vida. Yo le recomiendo siempre que busque el ayuno y la oración delante de Dios para que haya claridad, para que haya certeza y dirección adecuada acerca de cómo actuar en esta situación, qué hacer. El ayuno es la herramienta por excelencia para romper las ataduras del enemigo, para mover el corazón de Dios, para poner una nota de urgencia en el cielo respecto de nuestra petición. Estaba dispuesta Esther a morir, pero a morir luchando. No se iba a quedar sin hacer nada. Qué importante es actuar y hacer algo, pero hacer algo conforme a la Escritura. Alguien dijera el ayuno. Bueno, hubo aún personajes en la tierra que usaron el ayuno y lo usaron como un medio social, como Gandhi, ¿se acordará? Fue un activista que a través de una de las herramientas que tuvo, que fue el ayuno, pudo lograr ciertas bases para proveer y para provocar la independencia de la India ante el Reino Unido, el imperio de la Gran Bretaña. Y bueno, aún en el medio pues físico, Gandhi no era cristiano, pero tenía principios y tenía valores también, y buscaba hacer cosas pues buenas en lo que él entendía para su pueblo. Vamos a leer capítulo 5, versículo 1. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se da esta situación cuando ellos ayunan para buscar este beneficio? Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Por qué obtuvo gracia? ¿Estaba de buenas el rey? ¿Fue coincidencia? ¿Tuvo buena suerte? Para los que somos cristianos sabemos que para poder tener gracia ante los hombres tenemos antes que obtener gracia delante de Dios. Que quien puede vencer ante Dios, entonces también puede vencer ante los hombres. Pero el que no vence ante Dios no puede vencer delante de los hombres. Así como Jacob luchó con aquel varón y le dijo: no te dejaré si no me bendices, y aquel varón tocó en su muslo y descoyuntó su muslo, ¿verdad? Y su nombre fue cambiado. Él pudo luchar con Dios y vencer, y obtuvo una bendición. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Verso 2. Y cuando vio la reina Esther en el patio, obtuvo gracia, y el rey extendió a Esther el cetro de oro
que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Esta era la imagen más sublime en la tierra de lo que es la vida por el rey, ¿verdad? El rey extiende su cetro y el cetro implicaba la vida y la ausencia del cetro implicaba la muerte. ¡Qué tremendo! Encuentra gracia ante los ojos del rey porque primero pudo obtener gracia delante de Dios. Verso 3. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Ester dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Fíjese cómo además Ester, cuando le es otorgada la petición de que hablara, no se apresura rápidamente a hablar. No se apresura y dice: bueno, a ver, ya lo conseguí, le voy a decir al rey. No. Empieza, Dios le dio seguramente este plan. Dios le dio seguramente la sabiduría, le dio la sagacidad, le dio la inteligencia, porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, que el principio de la sabiduría y de la inteligencia es el temor del santo, el temor a Dios. Y dice la Escritura que los mandó traer a una comida. ¿A quién? Al rey y a Amán. Verso 5. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Verso 6. Y dijo el rey a Ester en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Vaya que el rey sí le otorgó grande gracia. Entonces respondió Ester y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. La comida, la mesa, es un lugar por excelencia donde se abre el corazón de las personas. Y Ester no solamente hizo una comida, sino que dijo 2 comidas, para que el corazón del rey esté pues tranquilo, esté contento, el de Amán también esté muy tranquilo, no sabiendo lo que le espera, ¿verdad? Preparaba el corazón del rey para hacerle entender que su causa no era alguna situación vana o superflua, algo muy importante, y tanta era la angustia en Ester que no podía decir lo que quería comunicar. Y también las mujeres saben bien que se puede llegar al corazón de un hombre a través del estómago, así que Ester también tenía esta sabiduría que hoy en día muchas mujeres también tienen para poder llegar a donde buscan. Verso 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zered su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado para ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Aquí vemos cómo el rencor, el odio, no permiten que una persona disfrute todo lo que tiene. ¿Cuántas riquezas tenía este hombre? Pero de nada le servía, porque su orgullo y porque su rencor estaban por encima de todo lo que él podía disfrutar. Verso 14. Y le dijo Zered su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. La esposa de Amán no se quedó atrás en las pretensiones junto con su esposo, cortadas con la misma tijera. 50 codos eran más o menos 20 metros de altura, para que tenga usted idea. Una horca de 20 metros es como un edificio de 6 pisos. Se iba a ver desde cientos de metros, quizás hasta desde kilómetros, esa horca, y se iba a ver a quien colgaran ahí. ¿Para qué? Para hacer un escarmiento público a toda la gente. La maldad del hombre no tiene límites cuando Dios no está en el corazón de ella. Sin embargo, la providencia de Dios empieza a obrar. Esa noche, coincidentalmente, al rey se le fue el sueño, ¿verdad? Y seguramente no fue por la comida que le dio Ester, se le fue el sueño, le dio insomnio.
y empezó a pensar, como cuando alguien le da sueño, y empezó a pedir, bueno, ¿qué hago? Pues tráiganme las crónicas del reino, a ver si me da sueño oyendo cosas tanto aburridas, ¿no? Crónicas registradas de los eventos. Pero entre ellas, coincidentalmente otra vez, estaba lo que había hecho Mardoqueo tiempo atrás. Y lo lee, se lo lee y dice, oye, sí es cierto, hubo un complot, el rey seguramente andaría ocupado, no le dio importancia en ese momento, pero su vida fue librada. Y el rey pregunta, oye, ¿y qué recompensa se le dio a este hombre por el servicio que me hizo? Y dicen, pues no he registrado nada, rey, nada se le hizo. No, pues eso no está bien, no habla bien de un rey que ser servido con el beneficio de su vida no haya traído ningún beneficio al que hizo tan grande servicio a la majestad del rey. Vamos a leer en el versículo 3 de Esther capítulo 6. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Algunos, en lugar de llamarle coincidencias, le han llamado diosidencias, porque realmente no hay coincidencias en el reino de Dios. Dios prepara las cosas y hace las cosas de tal forma que él pueda hacer su voluntad. Versículo 4. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? ¿Y quién creen que venía pasando? Curiosamente, ¿verdad? Coincidentalmente, Amán, que venía a pedir la horca para Mardoqueo, dice el versículo 4, Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Sin saber Amán absolutamente nada, ¿verdad? ¿Y qué pensó Amán? Tal como piensan las personas engreídas y no humildes, pues ¿a quién deseará honrar el rey más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, casi nada, ¿verdad? Y pregonen delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Amán, pensando que él iba a ser el objeto de semejante beneficio, propuso lo más honroso y lo más distintivo que podía habérsele ocurrido, pero lamentablemente no era para él, porque ya el ayuno y la oración, la batalla que pelearon Mardoqueo, Esther y todos sus siervos, ya había sido ganada. Pero ahora había que procesarla y hacerla efectiva aquí. Y Dios empezó a mover todas las cosas, y este fue el primer indicio. Cuando no solamente esto ocurre, vamos a ver qué ocurrió. Proverbios 16, 18. Vamos a leer un proverbio, Proverbios 16, verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Qué cierto es este. Cuando una persona es quebrantada, generalmente es porque antes hubo soberbia, hubo altivez, falta de humildad. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Amán ya había sido engrandecido, pero no le bastó el engrandecimiento que tenía. Él quería más y quería ejecutar su ira y su ardor en el pueblo de Mardoqueo, solo por su enojo. ¿Y qué empezó a ocurrir? Su caída y su quebrantamiento. No importa que estaba en el lugar más alto que quizá alguien podía tener. Versículo 10 de Esther capítulo 6. Vamos a ver qué ocurrió. ¿Qué le dijo entonces a Amán? Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Por su propia boca estaba recibiendo su propio castigo. La boca del necio, dice el proverbio, lo hará llegar a la pobreza. Y lo mismo que Amán quería, le tocó a él hacerlo con su enemigo, darle la mayor honra. Verso 11. Y Amán tomó el vestido del rey, recuérdelo, y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él.
Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Qué humillación más terrible para este hombre tan ensoberbecido. Pero así va a ocurrir siempre. El que no se humilla delante de Dios, un día se va a humillar de todos modos delante de Dios. Así que lo más sabio que podemos hacer es hoy humillarnos delante de Dios. Es hoy consagrar nuestras vidas. Es hoy caminar con Él. Es hoy hacer su voluntad. Porque de todos modos un día le vamos a reconocer por derecho o por fuerza como Señor. Porque Él es el Creador. Verso 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Cuando llega a su casa, para nada le ayuda la situación, no hay consuelo. Verso 13. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Vaya mujer que tomó este hombre, ¿verdad? Por eso dice la Biblia: aquel contra el cual esté airado Jehová caerá en manos de la mujer impía. Lejos de que le ayudara, su mujer todavía le puso el último clavo al ataúd. Uy, no, si ese es judío, seguramente esta mujer conocía la historia y sabía que ya había habido muchos atentados contra los judíos, o conoció seguramente de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Dijeron: ¿sabes qué? No lo vas a vencer, sino que vas a caer delante de él. Terrible. Capítulo 7, verso 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester, ya no toqué el texto, pero creo que dice que mientras todavía estaba hablando, en el libro de Ester, llegaron en ese momento los mensajeros del rey: apúrate, Amán, porque te está esperando ya la comida con el rey. Verso 2. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es? ¿Y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Imagino que ahí se le debe haber ido el color a Amán y todo lo que le quedaba de angustia. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida. Fíjese cómo cambió la situación. De ser un hombre que estaba amenazando un pueblo entero, ahora estaba él delante de una mujer clamando, suplicando para que no muriera, porque ya se dio cuenta. Dice el proverbio que la ira del rey es mensajera de muerte, y así va a ser. La ira del rey era mensajero de muerte, porque vio, dice, que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Humillado, sin salida, atrapado delante de la ira del rey, pretende clamar misericordia de quien él se había constituido su enemigo de a gratis, porque realmente él le pidió la destrucción del pueblo por su propia soberbia. Verso 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. En Génesis capítulo 12, versículo 3, podemos ver por qué le ocurrió esto a Amán. Dice la escritura que este pueblo que Dios escogió
Dice: bendeciré a los que te bendijeren, la promesa que le dio Dios a Abraham, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escúchelo bien, es la promesa a Abraham. Recuerde que Abraham no era del pueblo judío todavía. Abraham todavía no había pueblo judío. Abraham era hecho de un pueblo pagano. Abraham venía de un pueblo donde no se conocía a Dios, ¿sí? Era de una nación pagana, pero hizo un pacto con Abraham, no con un pueblo. Hizo un pacto con Abraham. Y los cristianos somos parte de ese pueblo cuando hacemos y actuamos igual que lo hizo Abraham. ¿Y cuál fue la promesa? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Pero añade más todavía la escritura: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quiere que su familia sea bendecida? ¿Quiere que su familia reciba la bendición de Dios? Camine como lo hizo Abraham. Siga el ejemplo de Abraham, quien fue amigo de Dios. Amán maldijo a este pueblo, que era a quien sobre cual pues todavía estaba esta bendición. ¿Y qué pasó? Dios trajo la maldición, y no solamente la maldición, usó el mismo mal que Amán pensaba darle a Mardoqueo, simplemente se lo revirtió, y el daño le vino a él cuando pensaba hacerlo. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Sin embargo, todavía no era todo el fin del problema. Amán era solamente la mitad. Había ya un decreto dado. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. Fíjese hasta cuándo le declara: cuando era el momento indicado. Dice la Biblia: la palabra en su tiempo, cuán buena es, ¿verdad? Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo, y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. O sea, que Mardoqueo pasó de ser un simple ciudadano del reino a volverse una persona así como Daniel, sumamente, no tanto como Daniel, pero una persona inmensamente rica, que estaba bajo el favor del rey, porque además recuerde que Mardoqueo había ayudado para librar la vida del rey. O sea que se probó su fidelidad ante el reinado. Nada de que no servía a ese pueblo para nada. Mardoqueo había sido sumamente útil. Versículo 8. Le dicen al rey: bueno, ¿qué pasa, rey? Pero es que hay un edicto para mi pueblo. Y como el reino de Media decía que un decreto real no podía contradecirse, solo había otro remedio. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Una señal más de la soberbia de los hombres. Versículo 10. Y escribió en el nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus mujeres y niños, y apoderarse de sus bienes, la moneda completamente volteada. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. ¿Qué ocurrió? Que siendo Amán ya una persona poderosa, los judíos, el temor de los judíos vino sobre toda población, y dice la Escritura que se reunieron, que se defendieron, y dice la Escritura, por eso es la causa por la cual este libro también es puesto en tela de juicio sobre si es un libro inspirado por Dios. Vamos a leer el capítulo 9, versículo 4. Pues Mardoqueo, dice la Biblia, era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Algunos ven en estos textos una señal de
nacionalismo, mira, pues están proclamando que los judíos Dios los va a ayudar a tomar destrucción de sus enemigos, pero recordemos que no es el pueblo judío como tal, ¿sí? Los judíos son un pueblo que Dios escogió, pero la promesa de la salvación es para toda la humanidad, no solamente para los judíos. Efesios capítulo 3 nos habla de ese misterio, el cual el apóstol Pablo le fue revelado, de que la salvación, de que la redención no solamente iba a ser para el pueblo escogido. El pueblo escogido iba a ser escogido para traer a través de él la palabra, para que a través de él viniera el Mesías, para que a través de él, mediante las sombras, se pudiera identificar claramente al Hijo de Dios. Pero una vez que el Hijo de Dios viniera, esa salvación se iba a abrir a toda lengua y nación y pueblo, como dice en Apocalipsis, de todas las tribus, pueblos, lenguas y razas, muchos vendrán a adorar. ¿Por qué? Porque iba a haber salvos de todas las naciones. Capítulo 9, versículo 30. Dice la Escritura en este libro: y fueron enviadas cartas a todos los judíos, dice este texto, 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim, en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor, dice la Escritura. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. ¿Sabe que hasta el día de hoy los judíos celebran el día del Purim? De hecho, los árabes, porque no solamente iban a ser los judíos, iban a ser todos los que tuvieran sangre pues árabe, sangre semita como tal, y también los otros pueblos árabes también celebran el día del Purim, porque celebran que Dios libró a su pueblo de la muerte. ¿Qué podemos aprender entonces de este libro? Mire, yo no sé qué va a pasar con las vacunas, si va a venir pronto el anticristo, si se va a levantar, si van a poner los sellos, la marca de la bestia. Yo lo que sé es que no duerme el que cuida al remanente. Eso es lo más importante. Lo que sé es que Dios siempre ha estado al tanto en la historia, que Él nunca se ha quedado callado, que Él siempre tiene bajo control todas las cosas, y que lo más importante, como lo hizo Esther y Mardoqueo, es estar en el centro de la voluntad de Dios, es tener claro hacia dónde nos estamos dirigiendo, es tener en claro cómo estamos caminando y usar las armas espirituales que Dios nos ha dado a fin de que nuestra vida, a fin de que nuestro corazón pueda caminar en el camino correcto siempre. No permitamos que nadie robe la paz. Dice la Escritura que cuando Jesús estuvo a punto de ascender, Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, antes de ser muerto unas horas. Yo no os la doy como el mundo la da. No podemos dejar que nuestra paz y tranquilidad dependan de lo que diga un gobernante, dependan de lo que diga un ministro de salud, dependa de que hagan una vacuna o no la hagan. No podemos hacer que nuestra paz dependa de eso. Tenemos que tomar todas las medidas que Dios nos pide que hagamos, pero saber que al final de cuentas el Señor tiene todo bajo control. Y que dice su palabra, que no duerme el que cuida al remanente, que Él siempre está al tanto de todo. Si Dios ya te dio lo más valioso, que es la salvación, si Dios ya te dio lo más precioso, que es la sangre de su Hijo para que tus pecados sean perdonados, ¿tú crees que no va a proveerte lo necesario para que camines con Él hasta el final? ¿Tú crees que no va a librarte de toda la aflicción que va a venir sobre esta tierra? ¿Vendrá la gran tribulación, como dice la Escritura? ¿Será que venga después? ¿Será que los cristianos seremos arrebatados antes de esa tribulación? ¿O en medio de la tribulación? ¿O al final de ella? No lo sé. Lo que sé es que no duerme el que cuida al remanente. Y ese pensamiento es el cual tenemos que tener en nuestra vida para poder caminar con Cristo y para poder hacer su voluntad sin dejar que nadie nos amedrente, así como ocurrió con Mardoqueo, que nadie nos haga entender que no podemos servir a Dios. ¿No es cierto? Muchas voces te van a decir: ya no puedes servir a Dios, ya no va a haber reuniones, van a cerrar las iglesias, va a ser, mira, no te preocupes, hagamos lo que esté a nuestro alcance, hagamos conforme a lo que sea adecuado, y usted manténgase siempre en un espíritu de oración, de ayuno, y usted verá cómo Dios le provee siempre la palabra adecuada en su momento. Dice la Escritura que el pueblo de Dios fue librado, que el pueblo de Dios fue de alguna manera engrandecido. Capítulo 10, concluyo con el final de este libro.
Dice la Escritura, capítulo 10, verso 1: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos descansar bajo la presencia y bajo el manto de la palabra que dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Procure que su vida esté siendo edificada en Dios, y usted va a mirar cómo todo lo que está alrededor empieza también a ser edificado y gobernado conforme a la Escritura. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quisiera que meditáramos un momento y que pudiéramos tener un momento de reflexión. Yo sé que estos tiempos pueden ser angustiosos, pueden ser difíciles de poder comprender lo que estamos viviendo, hacia dónde nos dirigimos, las cosas que nos están ocurriendo de alguna forma, porque hay grande incertidumbre en la tierra sobre las cosas que van a ocurrir. Hay grande incertidumbre, y las más de las ocasiones las personas no saben realmente hacia dónde estamos dirigiéndonos. Pero Dios, que sabe todo, Él nos puede decir claramente hacia dónde debemos de dirigirnos y dónde debemos de estarnos mostrando. Así que no dejemos que la angustia nos arrebate el sueño. Dice la Biblia, pues que Dios dará el sueño a su amado. Gracias a Dios por la bendición que puede traernos al darnos su palabra. Nos ha guiado hasta el día de hoy, y esto no va a cambiar. palabras de aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Pues podemos ver, Señor, que en verdad
tienes cuidado de nosotros. Pues si aún cuidas de las aves, Señor, ¿cuánto más no cuidas de nuestras vidas? Y nos enseñas hacia dónde debemos caminar y de qué forma debemos de ir también, Señor. Por eso queremos poner nuestra confianza siempre en ti, Señor, y solamente en ti. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché. Voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché. Voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Necesitamos, Señor, necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás. Queremos mirar atrás, Señor. Ayúdame a no desmayar. Necesitamos, te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Así es, Señor. No queremos mirar atrás, sino queremos estar en la senda que tú has trazado. La senda angosta, Señor. El único camino que guía, Señor, hacia la vida eterna. Ayúdanos a permanecer aún en medio de estos tiempos de tanta confusión, donde los valores y los principios, Señor, se han vendido, se han trastornado, porque este mundo ha perdido la brújula de lo que es bueno. Y estamos, como dice en la Escritura en el libro de Isaías, Señor, delante de un pueblo que no sabe cuál es su izquierda ni su derecha, que lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Te damos hoy gracias porque tú nos guías con tu palabra, porque nos das confianza y valor para saber, Señor amado, que al pararnos firmes en ti no estaremos perdiendo realmente nada, pues tú mismo dijiste: el que pierde su vida por causa de ti y de tu reino la hallará, Señor. Pero el que haya su vida en este mundo para vida eterna la perderá también. Ayúdanos a entender, a comprender las herramientas y las armas que nos has dejado para echar mano de ellas en este tiempo de tanta oscuridad, hasta que venga tu luz, Señor, hasta que la mañana amanezca y el lucero de la mañana aparezca, Señor, en el firmamento. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Bien, pues con esto estamos concluyendo la reunión de esta mañana. Dios los bendiga a todos. Despedimos la reunión a todos los que nos
están recibiendo en Estados Unidos, los diversos grupos. El Señor los bendiga a todos. Aquí en la República Mexicana también, Dios les guarde y los bendiga. Y aquellos también que en sus hogares nos están recibiendo, el Señor bendiga sus vidas, sus familias, les dé una excelente semana también. La próxima semana, con el favor de Dios, no olvide de sintonizarnos nuevamente, 11 de la mañana, tiempo de México. Suscríbase al canal. Si conoce personas que requieren esta palabra, recomiéndeselos, y de alguna forma pues comparta también lo que Dios le está dando a usted y le concede tener. Que Dios les bendiga a todos y que el Señor los guarde. Y hasta la próxima. Buenas tardes.